A ver, imaginen por un momento que la magia no es solo algo de cuentos de hadas. Hoy vamos a explorar una idea bastante radical, sacada del libro Magia Real de Dean Radin. ¿Y si todos esos fenómenos que no podemos explicar fueran en realidad pistas de que la conciencia no es algo que el cerebro produce, sino que es el tejido mismo del universo? Y ojo, esta no es la cita de un creyente cualquiera. Viene de Michael Shermer, probablemente uno de los escépticos más famosos del mundo. La pregunta es obvia. ¿Qué pudo haberle pasado a este hombre para que su escepticismo se viera sacudido hasta la médula? Bueno, la respuesta está en una historia que suena casi imposible. La prometida de Shermer tenía una radio viejísima de su abuelo, una reliquia que llevaba años sin funcionar. Él, como buen escéptico, intentó de todo. Le dio golpes, le cambió las pilas, nada. Estaba muerta. La guardó en un cajón y se olvidó del tema. Meses después, el día de su boda, justo en el instante en que su prometida pensaba con tristeza en lo mucho que extrañaba a su abuelo, una canción de amor empezó a sonar. Venía del fondo del cajón. Era la radio. Funcionó solo esa noche. Y nunca más. Esta historia es nuestro punto de partida. Es una anomalía, una pequeña grieta en la pared de la realidad cotidiana que nos obliga a preguntarnos, ¿y si el mundo no funciona exactamente como siempre nos han dicho? Pero a ver, ¿por qué nos cuesta tanto siquiera considerar estas historias? Para entenderlo, tenemos que viajar un poco en el tiempo, a una época en que la magia y la ciencia no eran enemigas, sino, pues, dos caras de la misma moneda. La cosa es que este divorcio fue lento y bastante conflictivo. En el mundo antiguo, todo estaba mezclado. Luego, en la Edad Media, la Iglesia empezó a perseguir la magia. La llamó herejía. La Ilustración le dio el golpe de gracia, etiquetándola de superstición primitiva. Y así es como llegamos a hoy, a la era moderna, donde estudiar estos fenómenos que ahora llamamos psi es básicamente veneno para una carrera académica. Y claro, ese tabú tiene consecuencias muy, pero muy reales. Como lo describe Radin, para un académico, mostrar el más mínimo interés en temas como la telepatía o la precognición puede ser el beso de la muerte profesional. Hay un miedo que paraliza a cualquiera a ser etiquetado como pseudocientífico, sin importar qué tan sólida sea la evidencia que presenta. Entonces, aquí viene la pregunta clave. Más allá de las anécdotas y del miedo a que te tachen de loco, ¿existe evidencia científica rigurosa de todo esto? Vamos a ver qué pasa cuando se intenta probar lo imposible en un laboratorio. Y esa es, digamos, la pregunta del millón. ¿Se puede realmente meter algo tan etéreo como la intención o la creencia en un laboratorio y medir sus efectos de forma controlada y repetible? Pues, para sorpresa de muchos, la respuesta es un rotundo sí. A ver, uno de los hallazgos más consistentes y fascinantes es el llamado efecto oveja-cabra. La idea es súper sencilla. La gente que cree que estos fenómenos son posibles, a quienes llaman ovejas, tienden a sacar buenos resultados en los experimentos. Y los escépticos, las cabras, tienden a obtener resultados nulos o incluso por debajo de lo esperado por el azar. Esto sugiere algo increíble, que la propia creencia podría ser un ingrediente activo en el experimento. Y esto no es solo una idea, Este gráfico, que resume más de 225 millones de pruebas, lo deja clarísimo. Fíjense. A la izquierda, donde la creencia en los fenómenos sí es baja, los resultados están por debajo del azar. Pero a medida que nos movemos a la derecha y la creencia aumenta, el rendimiento sube muy por encima de esa línea del azar. La correlación es, pues, innegable. Ahora, pasemos a algo más grande. A escala planetaria, de hecho. Se llama el proyecto de conciencia global. Imaginen docenas de máquinas repartidas por todo el mundo que no hacen otra cosa que generar números al azar como si estuvieran lanzando una moneda electrónica millones de veces por segundo. La pregunta que se hicieron fue, ¿será que la conciencia humana colectiva, en momentos de gran emoción global, puede desviar esa aleatoriedad? Y aquí tenemos un ejemplo que es impactante. Esto muestra los datos durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Justo en el momento en que se anunciaron los resultados, que fueron una sorpresa para muchos, cuando la atención y la emoción del mundo entero estaban en su punto más alto, los datos se salieron de la gráfica. Mostraron una desviación masiva de lo que se esperaría por puro azar. Es como si la conciencia del planeta hubiera causado una perturbación en la fuerza.
Para que se entienda la magnitud de esto, las probabilidades de que ese pico fuera una simple casualidad se calcularon en 226 millones a 1. Es más probable ganarse la lotería varias veces seguidas. Esto ya no es estadística, es un grito en los datos. Y ojo, no es un caso aislado. Pensemos en la precognición, esa idea de sentir el futuro. Los científicos hicieron lo que se llama un metaanálisis, que básicamente es juntar los resultados de muchísimos estudios para ver el panorama completo. Combinaron los datos de 90 experimentos distintos, de laboratorios de todo el mundo, y el resultado fue claro. El efecto es real y se repite una y otra vez. ¿Qué tan real? Las probabilidades de que los resultados de todos esos 90 estudios fueran pura chiripa son de 8,000 millones a 1. 8,000 millones. Con cifras así, la pregunta ya no es ¿hay algo ahí?, sino más bien ¿qué demonios es lo que estamos viendo? Y todo esto nos lleva a la gran pregunta: si estos efectos son reales, si las estadísticas son tan abrumadoras, ¿qué nos dice eso sobre cómo funciona la realidad? Quizás el modelo que hemos estado usando simplemente está incompleto. Aquí es donde chocan, digamos, dos maneras de ver el mundo. Por un lado, la ciencia estándar nos dice que el mundo físico está ahí independientemente de nosotros. Por otro lado, lo que se conoce como la filosofía perenne, y toda esta evidencia sí, proponen algo radicalmente distinto: que la conciencia no es un producto secundario, sino la base de todo, que la separación es una ilusión y que nuestra mente no está atada a las reglas del tiempo. Para explicar esto, la fuente usa una analogía que es brillante. Decir que el cerebro crea la conciencia es como creer que Rihanna vive adentro de la radio del coche. Obviamente no es así. La radio no crea la música, la capta, la sintoniza y la traduce en algo que podemos escuchar. Pues en este modelo, el cerebro no sería un generador de conciencia, sino más bien un receptor, un filtro que sintoniza con un campo de conciencia mucho más grande que ya existe. Así que bueno, cuando empezamos a unir las piezas del rompecabezas, desde una radio que revive por un momento hasta estadísticas que desafían toda probabilidad, empieza a dibujarse el contorno de un nuevo modelo de la realidad. Uno donde la mente no es encerrada en el cráneo, separada del cosmos, sino que es parte fundamental de su tejido. Y esto nos deja con la pregunta final, la que lo cambia todo. Si, como propone Radin, la conciencia es el pegamento que une el tejido de la realidad, entonces no somos simples espectadores en este universo, somos participantes, somos, en cierto modo, creadores. Desde la música que suena en una radio rota, hasta una perturbación en los datos a escala global, todas las pistas sugieren que nuestro lugar en el cosmos es mucho más central de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. La verdadera pregunta es, si esto es así, ¿qué vamos a hacer con ese poder? ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si pudiéramos leer la mente de alguien? A eso se le llama telepatía. O si pudiéramos ver algo que está pasando a kilómetros de distancia. Eso es la clarividencia. O, ¿qué tal tener un pequeño vistazo del futuro? La precognición.
¿Son solo ideas de ciencia ficción o hay algo más? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la evidencia científica que hay detrás de uno de los debates más acalorados de la ciencia para intentar separar los hechos de la fantasía. Para empezar, pensemos en esto. ¿La mente está totalmente encerrada dentro de nuestro cráneo? ¿O será que, de alguna manera, puede ir más allá de los límites del cuerpo? Esta es, en el fondo, la pregunta que impulsa toda la investigación sobre los famosos fenómenos psíquicos. Y el debate se puso muy, pero muy interesante en 1997. Fue cuando el parapsicólogo Dean Radin publicó su libro El universo consciente. Y la verdad, no se anduvo con rodeos, su idea principal fue súper directa y para muchos provocadora. La ciencia, según él, ya había demostrado que estas habilidades son reales. Ok, entonces vamos a explorar primero su argumento. ¿Qué evidencia es la que presentan los que defienden la existencia de los fenómenos psi, como se les llama en este campo? La frase del libro no puede ser más clara y contundente. Fíjense que no dice «es posible» o «hay señales de que...». No. Dice que es incontrovertible. Esa es una palabra muy, muy fuerte en el mundo de la ciencia y significa que la vara para probarlo está altísima. Y bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Si vas a hacer una afirmación tan rotunda, la evidencia que la respalda tiene que ser igual de sólida. Así que esto nos lleva a ver no solo lo que afirman, sino cómo llegaron a esa conclusión. La herramienta principal en la que se basan estas afirmaciones es una técnica estadística muy potente, el metaanálisis. Para los que defienden la parapsicología, esta es, por así decirlo, la joya de la corona de toda su evidencia. A ver, ¿qué es exactamente un metaanálisis? Pensemos que es como un análisis de análisis. En vez de mirar a las personas que participaron en un solo experimento, lo que se analiza aquí son los resultados de muchísimos experimentos diferentes. Es una forma de ver la foto completa, el panorama general. Un buen ejemplo es el de la aspirina. Un solo estudio sobre si ayuda al corazón quizá no muestre un efecto muy claro, pero cuando juntas los resultados de docenas de estudios, ¡boom!, el patrón se vuelve innegable. Los defensores de los fenómenos psi dicen que en su campo pasa exactamente lo mismo. Los efectos en un solo estudio son pequeños, pero la tendencia general es muy sólida. Y esto nos da una idea del tipo de resultados que obtienen. Un metaanálisis que juntó más de 800 experimentos con generadores de números al azar, encontró que las probabilidades de que los resultados fueran pura casualidad eran de más de 1 billón contra 1, o sea, una cifra que es de verdad astronómica. Y con esto le responden a una de las críticas más comunes, el famoso problema del cajón de archivo, que es la idea de que solo se publican los estudios que dan resultados positivos. Lo que dicen los defensores es que, incluso si eso fuera cierto, se necesitaría encontrar una cantidad irreal de estudios fallidos guardados en un cajón para poder anular un resultado tan fuerte. Bien, ahora demos la vuelta a la moneda y veamos cómo responde la comunidad científica en general. Porque, a pesar de esas cifras tan impresionantes, la gran mayoría de los científicos sigue siendo muy, pero muy escéptica. Y aquí es donde vemos el abismo que hay entre las dos posturas. Por un lado, una certeza absoluta basada en datos estadísticos, y por el otro, un rechazo total que la considera una pseudociencia. Como ven, no hay un punto medio. Entonces, ¿en qué se basa todo este escepticismo? Bueno, los críticos señalan varias cosas. Primero, un historial de fraudes en este campo. Segundo, que los resultados no son consistentes, como que se desvanecen cuando se intentan repetir. Y quizás lo más importante, la falta de una teoría física que explique cómo podrían funcionar. Esto chocaría con principios básicos de la física, como la idea de que nada viaja más rápido que la luz. Pero más allá de las críticas generales, los escépticos de hoy se enfocan en un problema de método, uno que es más sutil y técnico y que podría estar inflando los resultados. Este concepto es clave y se llama Harking. Son siglas en inglés que, en español simple y llano, significan formular tu hipótesis después de haber visto los resultados y luego hacer de cuenta que esa era tu predicción desde el principio, una muy mala práctica en la ciencia. Para que se entienda mejor, es como si alguien disparara una flecha contra una pared y, luego, fuera y dibujara la diana justo alrededor de la flecha.
Claro, así parece que le diste en el centro a la primera. Esto hace que un golpe de suerte parezca un acto de precisión. Los críticos creen que esto podría explicar algunos resultados positivos en la investigación sí, donde los efectos son chiquitos y los datos muy complejos. Y así llegamos al estándar de oro de la ciencia, la replicación. Un descubrimiento no se considera real hasta que otros laboratorios, sobre todo los que son escépticos, puedan obtener los mismos resultados siguiendo exactamente los mismos pasos. Y es justo aquí donde la parapsicología ha tenido más problemas. Miren, esta tabla cuenta una historia muy interesante. Una defensora de estos fenómenos y un escéptico hicieron juntos varios estudios sobre la sensación de ser observado. Al principio, solo ella obtenía resultados positivos, lo que sugería un efecto del experimentador, pero luego, en un tercer estudio, que fue mucho más riguroso y controlado, el efecto desapareció para los dos. Esto apunta directamente a la crítica principal, que los resultados muchas veces no sobreviven cuando se les mira con una lupa más estricta. Y así, después de más de un siglo de investigaciones, llegamos a un punto muerto, un debate que sigue tan polarizado como al principio. Por un lado, están los defensores, que miran los metaanálisis y ven una señal clarísima, una prueba estadística tan fuerte que si fuera en cualquier otro campo de la ciencia, el caso ya estaría cerrado. Y por el otro lado, claro, están los escépticos. Ellos lo que ven es una historia de resultados que no se sostienen, que desaparecen bajo la lupa y que no tienen lo más importante de la ciencia, que cualquiera los pueda replicar de manera fiable. Hay un principio muy famoso que popularizó Carl Sagan y que resume todo este desafío a la perfección. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Lo que dice la parapsicología es extraordinario, porque cambiaría todo lo que entendemos del universo. Por lo tanto, la evidencia tiene que serlo también, y es ahí donde las dos partes no logran ponerse de acuerdo. Así que al final, la pregunta clave es esta. ¿Estamos viendo las primeras pistas de una revolución científica que va a cambiar nuestra idea de la conciencia y la realidad? ¿O simplemente estamos viendo cómo la mente humana, que es buenísima para encontrar patrones en todo, se está engañando a sí misma con el ruido de los datos? La pregunta, por ahora, sigue en el aire.